RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto de inmediato y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Jennifer Pérez Pinillo, es la subgerenta de la Sugerencia del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General. Qué gusto saludarla, señorita Pérez Pinillo, muy amable, gracias. No, muchas gracias más bien por la invitación y la oportunidad de dar a conocer esta segunda evaluación que se realiza del Índice de Corrupción y Conducta Funcional. En efecto, la Contraloría General de la República acaba de presentar los resultados del segundo Índice de Corrupción en Conducta Funcional, INCO 2022. ¿En qué consiste este índice de corrupción en conducta funcional? ¿Qué alcances tiene? En principio quería comentar que este es el segundo año de evaluación. Nosotros en el 2021 logramos evaluar 1.377 entidades públicas, casi a todas las entidades del gobierno nacional y del gobierno regional y un tercio de las entidades del gobierno local. Este año, para la evaluación del año 2022, hemos evaluado a 2.800 entidades públicas, es decir, la totalidad de entidades que componen al gobierno general, donde las hemos analizado sobre la base de 18 indicadores en materia de contratación pública, de la gestión de la inversión pública, de la transparencia de sus funcionarios en materia de la presentación de declaraciones juradas, así como también en materia de otras posibles irregularidades que se han detectado en los servicios de control que la Contraloría ha desplegado en el último año. Entonces son un total de 18 indicadores que componen este índice y que permiten no solamente comparar a las entidades, digamos, en cómo están comportándose sobre la base de estos 18 temas, que miden la falta de diligencia, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, y también la presencia en muchos casos de responsabilidades producto de temas que se han identificado en el marco del control gubernamental, pero también les permite a las entidades, a partir de las evaluaciones que se continúen haciendo, cómo van mejorando año tras año con respecto a esta evaluación. Ahora, ¿cuáles han sido los problemas principales que se ha detectado, señorita Pérez Pinillos? Lamentablemente, en el tema de la contratación pública hemos detectado lo siguiente. Muchas veces el control ha estado priorizando el tema de los grandes concursos públicos y las grandes licitaciones. Sin embargo, las contrataciones que se realizan en el marco de la ley de contrataciones, es decir, con un procedimiento de selección, apenas alcanzan el 40% del gasto público anual en materia de contratación pública. Un tercio se está contratando en el marco de la excepción de la ley, es decir, sin ningún procedimiento de selección, sin ningún concurso público y sin ningún marco legal que regule este proceso de contratación, que son las famosas contrataciones hasta las famosas 8IT, que es alrededor de unos 37.000 soles, que no requieren básicamente de ninguna verificación. Estas contrataciones que se han realizado en la mayoría de entidades, el 90%, más del 10% de lo que ejecuta en el año lo hace bajo esta modalidad en materia de contratación, como se llama básicamente la famosa contratación a dedo. Tenemos alrededor de 550 entidades que el 100% de lo que lo han contratado en el año lo han hecho en el marco de esto. Y lo grave de esto es que tenemos que de esos 19.500 millones que se han gastado con contratación directa o con estas contrataciones sin proceso, tenemos un grupo importante que ha estado relacionado a temas de fraccionamiento. ¿A qué me refiero? Al mismo proveedor se le ha dado varios contratos en el año para exactamente lo mismo. Entonces, ¿esto qué significa? Que estamos ante un caso de posible evasión de la ley de contrataciones para contratar a través del menudeo distintos contratos hacia un mismo proveedor. Y como no tengo que asegurar pluralidad de postores, ahí es donde se producen muchos de los problemas de ineficiencia. Y en el caso de los gobiernos regionales y locales, estamos viendo que no solamente es la contratación de consultores, que es lo que hemos observado sobre todo en el caso del gobierno nacional, sino también mucho que se contrata para el caso de las obras por administración directa o en general para el caso de obras públicas, donde hay varias compras de materiales a lo largo del año, varias consultorías para los estudios, para el tema de los proyectos, pero que como sabemos, pues en muchos casos están en situación de abandono, ¿no?
Ahora, en el tema de estas contrataciones, tiene que ver también con lo que se conoce como las famosas consultorías. ¿Están incursas en este tema? Sí, curiosamente, dentro de estas contrataciones sin proceso, alrededor de 1 de cada 5 está relacionada a consultores. Y no estamos hablando solamente de un análisis de aquellos consultores que están dentro de esa partida de gasto particular que dice consultores, sino que adicionalmente hay otras partidas de asesorías, creación de estudios, de investigaciones, apoyo gerencial, etcétera, el PAG, el PAC, que es lo que tenemos en el caso del gobierno nacional, entre otros rubros que en realidad no están tal cual como una consultoría, pero si nosotros la analizamos en lo que se ha contratado, en lo que es la glosa de la prestación del servicio, es una consultoría más. Y ahí identificamos pues que el costo es significativo, sobre todo en estas contrataciones que son sin proceso, ¿no? Y adicionalmente a esto, en estas contrataciones sin proceso, tal vez lo más lamentable de todo esto es que también estamos encontrando casos de presunto nepotismo, porque como son más difíciles de hacer las verificaciones, porque no tienen un marco legal, no son por concurso público, no se publican necesariamente en el SEACE hasta que después, meses después que se ha emitido la orden, también encontramos casos de contrataciones relacionadas a familiares de las autoridades locales o de otros altos funcionarios. Solamente en los últimos 3 años tenemos que 5.000 millones de soles en contratos podrían estar relacionados a temas de impedimento de la ley producto de vínculo familiar con empresas de estos altos funcionarios. Entonces, 5.000 ese millones claramente es un tema grave, ¿no? 5.000 millones por concepto de nepotismo. Eso es lo que... En los últimos 3 años, alrededor de 1.600 millones en el año 2022. El pico se ha tenido en el año 2021 con poco más de 1.700 millones en el año, los cuales vienen siendo materia de investigación por el control gubernamental. Solamente en lo que va al 2022 ya hemos emitido 120 informes que están publicados sobre casos de impedimento de la ley de contrataciones, justamente por estos temas de presunto nepotismo, vinculación familiar con las empresas que se contratan por el Estado, ¿no? Estamos dialogando con Jennifer Pérez Pinillos, que es la sugerenta de la Sugerencia del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General, a propósito de la presentación del índice de corrupción en conducta funcional. Yo quiero volver al tema de la consultoría porque estaba leyendo un detalle que me parece resaltante, que muchos de los consultores contratados hacían su trabajo fuera del país o se encontraban fuera del país. ¿Esto es así? Sí. Sí, a partir de que salió la noticia hace, como sabemos, alrededor de unos 12 días, ya casi 2 semanas, salió la noticia de que en un ministerio se había estado contratando un consultor que tenía que hacer labores presenciales y de que lamentablemente estaba radicando en el extranjero, con lo cual ponía en duda que realmente pudiera estar prestando el servicio. Hoy por hoy, con la capacidad que tiene el Observatorio Anticorrupción dentro de la Contraloría, lo que hicimos fue analizar todos los contratos de consultores que se han realizado entre el año 2022 y lo que va del 2023. Y lo hemos cruzado contra el movimiento migratorio de estos consultores, denotando que hay un grupo importante de estos consultores que están en realidad, son gente que reside, o sea, ha salido del país hace muchos años atrás y que está prestando servicios, curiosamente, para mantenimiento y limpieza de escuelas, para consultoría de obra, para supervisión de obra. Como bien anunció nuestro Contralor el día del lanzamiento, resulta inverosímil para la Contraloría que una supervisión de obra pública con infraestructura física aquí en el país, pues se pueda realizar desde el extranjero. Estos casos, que ya los hemos detectado, que tenemos alrededor de 7.000 consultores comprometidos que habrían con expedientes que se han contratado entre el 2022 y 2023 y que estarían prestando servicios la mayoría del tiempo fuera del país. Entonces sí los hemos enviado a nuestros órganos de control, ya hay un equipo que está analizando los principales casos para poder activar justamente de manera preventiva y no solo quedarnos con la anécdota de lo que salió en noticias hace 15 días, sino que ya estamos en la capacidad de poder detectar absolutamente todos los otros casos
que se puedan estar dando bajo esta condición. Bastante delicado lo que usted nos explica y que ojalá que se llegue a fondo, porque Por supuesto. Ahora, el otro tema que quería abordar con ustedes es que de las 2.815 entidades públicas, ¿cuántas corresponden al gobierno nacional, cuántas al gobierno regional y cuántas a municipalidades? ¿Qué porcentajes están comprendidas ahí? A ver, estamos cubriendo alrededor de 360 entidades del gobierno nacional, que es básicamente casi la totalidad de las entidades del gobierno nacional que componen las universidades nacionales, el poder ejecutivo, los poderes del Estado y los organismos autónomos. En el caso del gobierno regional, sí estamos incluyendo al 100% de los gobiernos regionales y a todas sus dependencias regionales. Estamos hablando de las DIRESAs, de las famosas direcciones regionales de salud, las direcciones regionales de educación, de transportes, etcétera. Y en el caso de los municipios estamos llegando casi al 100% del total de municipalidades provinciales y municipalidades distritales, lo cual nos ha permitido poder observar y comparar con respecto a los resultados del año pasado. Y ahí permítame que comente esto como una reflexión tal vez de una preocupación que comienza a notar la Contraloría. El año pasado, en el índice del 2021, el primer puesto estaba ocupado por un gobierno regional, que era el caso del gobierno regional de Arequipa. Este año tenemos al gobierno regional de Ancash. Entre el top 10, el 50% de ellas, o sea, digamos 5 del top 10, están relacionados con gobiernos regionales, donde tenemos el caso de Ancash, le sigue Piura, Junín, Puno, o sea, digamos, son casos que realmente nos preocupan porque quiere decir de que son entidades que merecen nuestra atención y también hoy por hoy ya tienen la ayuda a partir de estos 18 temas para que puedan estas nuevas gestiones, aprovechando los cambios de gestión, adoptar acciones para tratar de mejorar su puntaje, ¿no? En los próximos años. A veces decimos, no sabemos en qué mejorar, qué debemos hacer en el hecho de anticorrupción. Bueno, ya les estamos diciendo, estamos mirando esto en la contratación, que esto se asegure en materia de inversión y esto en materia de transparencia de sus funcionarios. Y creemos que, dichas las cosas así de claras, puede motivar a que las entidades sepan y puedan adoptar las acciones para mejorar. Escuchándola, siento que es una millonaria cantidad la que está afectando en este momento al país, ¿no? ¿Cuánto más o menos han estimado ustedes, señorita Pérez Pinillos, ¿no? El daño patrimonial que se está causando al Estado? Nosotros hacemos un análisis anual, este es el cuarto año que hacemos esta estimación. Esta es una estimación, como mencionamos, estadística. ¿Ya? ¿En qué sentido? Nosotros sumamos de manera agregada todos los perjuicios económicos que se han identificado en las auditorías y en los servicios de control posterior. Sobre eso, hacemos una estimación y hemos identificado que en el caso 2022 tenemos alrededor de 22.400 millones que se habrían perdido, que esto equivale al 13.4% de todo el gasto público del año. O sea, es decir, estamos hablando de que casi 1 de cada 10 soles se estarían perdiendo, habría una fuga de recursos por problemas de falta de diligencia, por problemas de ineficiencia y por problemas de corrupción. Lo cual evidentemente es una señal de alerta para nosotros, porque evidentemente quiere decir de que hay una fuga importante de recursos que no se está traduciendo en su prestación al servicio público. Ya la Contraloría, sobre la base del índice de corrupción, no solamente el de daño patrimonial, sino estos otros indicadores, está ayudando a alimentar también el planeamiento del control. Y obviamente le va a poner el ojo la Contraloría a estas entidades que estén más arriba en el ranking, ¿no? Ahora, así como usted citaba hace unos instantes gobiernos regionales, también veo que hay casos de corrupción manifiestos en provincias, en gobiernos provinciales. Correcto. Tenemos el caso de la Municipalidad Provincial de Trujillo, por ejemplo, que está en el top 10 del índice de este año, del 2022, donde no es de sorprender, pues tenemos casos donde se tienen proyectos que están abandonados, que en los últimos 2 años no han ejecutado recursos, más bien priorizándose muchas veces recursos a otros proyectos, a pesar que estas inversiones, estas obras públicas, tenían presupuesto programado en el año o inicios de año. Y otros proyectos en los que se gastó, fíjese,
se gastó para poder aprobarlos, para poder declararlos viables, la idea del proyecto se aprobó y sin embargo pasaron 3 años y no han logrado iniciar su ejecución y de acuerdo a la normativa de inversiones va a implicar que rehagan esos estudios, porque es muy probable que transcurrido el tiempo ya esos estudios no sirvan, se tengan que actualizar y eso es dinero que se va a tener que volver a invertir para poder actualizar esos estudios. ¿Qué tenemos en el caso del norte? Tenemos proyectos de creación de defensas ribereñas que a pesar que ya estamos a portas de, digamos, de sufrir las peores consecuencias de lo que se ha anunciado será el fenómeno del Niño, lamentablemente no han tenido ejecución en los últimos años. Y eso significa, pues evidentemente, que se encuentran en situación de abandono y muy probablemente en situación de vulnerabilidad, ¿no? Esto lo hemos encontrado en el caso de Junín, lo hemos encontrado en el caso de Piura, lo hemos encontrado en el caso de La Libertad principalmente y en el caso de Ancash, ¿no? ¿Ello qué significa? Que lo que hemos conocido hace unos días respecto a la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, que implica aparentemente a la Municipalidad de La Unión y algunos funcionarios o exfuncionarios de la Reconstrucción con Cambio, es solamente una mínima parte. Estamos frente a hechos mucho más graves. ¿Eso significa? Claro, lo que puedo mencionar es que estamos aquí ante dos problemas. Un problema, en efecto, con respecto a los casos de corrupción por esta suerte de repriorización a veces que se hace o estos altos costos que se hacen en algunos proyectos de inversión por encima de lo que estaba programado, lo cual termina quitando la oportunidad para que se ejecuten otras obras públicas. Pero también estamos ante un grave caso de falta de diligencia. Los proyectos se inician pero no se terminan. Ya la Contraloría lo ha advertido, tenemos al mes de agosto más de 1.800 obras paralizadas a nivel nacional. Muchos de estos relacionados a temas de la emergencia, tenemos alrededor de 50 proyectos relacionados al tema de salud. Entonces, sí estamos ante un problema sistemático con el tema de la inversión pública que se ha venido, de hecho, agravando en los últimos años a partir de también el cambio de la normativa en materia de la gestión de inversión pública y sobre todo, pues, la que está a cargo muchas veces de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Son proyectos que no culminan, son proyectos caducos que tienen que comenzar nuevamente, pero el presupuesto sí se ejecutó. Se gastó el presupuesto para poder declararlo viable, que fue el consultor básicamente para generar el estudio que permitió sustentar esa consistencia, esa aprobación, esa viabilidad, y sin embargo, 3 años después, ese proyecto no se inicia, no cierra brechas, y sin embargo se tiene que volver a gastar. Y no lo tenemos solamente en proyectos pequeños, si bien es cierto que la mayoría de proyectos son pequeños, también lo tenemos en inversiones grandes. El ejemplo que presentó el Contralor el día de lanzamiento de este índice está relacionado con una carretera que es un proyecto bastante importante y que permite culminar el caso de la carretera Matarani en su tercer tramo. Entonces no estamos hablando de un proyecto de poca envergadura, hay proyectos de alta envergadura que también se ven afectados por este problema, ¿no? Esto probablemente, la pregunta que le voy a hacer la tendrá que ver más adelante el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero esto ya forma parte de una manera sistemática de accionar de algunos gobiernos subnacionales. Nosotros esperamos en realidad que poner las cartas sobre la mesa, que es lo que logra hacer el índice, permita, y yo quisiera ahí tomar la oportunidad de decir que nos encontramos frente a un nuevo inicio de gestión. Esperamos que las nuevas gestiones tomen en serio los resultados de este índice, hoy que por hoy saben sobre la base de los que se les está evaluando y por lo menos en estos casos de estos menudeos de contratos, de las contrataciones a veces irregulares, por temas de que están relacionados a vínculos familiares, el tema del abandono de los proyectos de inversión pública, de las obras públicas, el tema de la falta de transparencia que hay por los funcionarios en presentar sus declaraciones juradas y transparentar su información de familiares, de patrimonio, que es un elemento importante para hacer un trabajo preventivo.
realmente se tomen la batuta y cumplan su rol también de verificación interna, para que puedan implementar los controles también ellos mismos de manera preventiva y no solamente se dependa del trabajo que despliega el control, que ya básicamente es para identificar responsabilidades, ¿no? No queremos que esto sea así, sino que más bien estemos frente a una conducta más proactiva y preventiva de las entidades. Y esto también obliga a las entidades, básicamente a los gobiernos subnacionales, a tener un elemento de control mucho más rígido, ¿no? Que parece ser no existe, ¿no? Correcto. De hecho, tenemos, mires, de las 2.800 entidades que han sido evaluadas, 770 entidades no tienen control interno, no tienen un sistema de nadie los control controla, interno, o lo sea, tienen evaluado como inexistente. O sea, nadie controla los gastos que realizan, las contrataciones que hacen. No hay forma de controlarlos en el momento. Ya la Contraloría está haciendo un esfuerzo a través del control simultáneo, el control concurrente, en general estas medidas de control más preventivas, de poder tratar de llegar a todos los municipios del país y tener una cobertura nacional. Pero evidentemente no solamente el control gubernamental externo que realiza la Contraloría del Sistema Nacional de Control es suficiente. Tiene que haber también no solo un control social y un correlato también en las autoridades y en la voluntad política que debe existir al interior de ellas para poder digamos, ejercer una verificación, una supervisión al interior de sus entidades, ¿no? Señorita Jennifer Pérez Pinillo, sugerenta de la sugerencia del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por brindarnos alcances de este índice de corrupción en conducta funcional 2022, ¿no? Es la segunda presentación que hacen y en realidad valiosa para conocer en esencia lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de control y también en la lucha contra la corrupción. Le agradezco la gentileza, ha sido un gusto. Muchas gracias, muy buenos días. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.